Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche en este análisis de coyuntura de la semana que termina el día 8 de julio. Segunda semana, bueno, primera semana completa del mes de julio, ya en el segundo semestre, ya en este último año propiamente hablando de gobierno del presidente López Obrador. Recuerde usted, después de las elecciones en junio del año próximo, que ocurrirán en Estado de México y Coahuila, ya será un año dedicado por completo a la elección del 2024. Ya después platicaremos un poco más de qué puede ocurrir en esa dirección hacia 2024, porque no nada más México, también Estados Unidos tiene elección presidencial en ese año, una elección que también se ve muy complicada, y vamos a tener otros fenómenos internacionales, globales, que me parece van a ser muy importantes en el análisis y los vamos a ir comentando posteriormente. De momento, pues lo que tenemos en esta semana es a un presidente cada vez más presionado por el entorno, por una circunstancia que no puede controlar, en donde pues trata de defenderse, de mantener encarrilado su gobierno, ahora que está pues recibiendo presiones de distintos lugares. No le está alcanzando el dinero, como usted sabe, eh, están tratando de mantener el precio de la gasolina sin moverse, a costa de pagar por ello una cantidad muy grande de dinero, del orden de 1,000 millones de pesos al día. Eso no es poco. Y pues semana que pasa, semana que va arañando los recursos disponibles, el gobierno también, el gobierno del presidente López Obrador, también incrementó de forma significativa el gasto social en este año. Gasto social que, como ya hemos platicado aquí, no tiene mucho sentido porque no genera capacidades para que las personas vivan mejor. Lo que hace es generar dependencia, es dinero que se entrega a las personas y no se encausa el esfuerzo de ellas en alguna dirección que les permita tener mayores capacidades hacia adelante. La pensión para los adultos mayores, pues es simplemente regalarles un dinero. Las becas que se están dando con el nombre Benito Juárez en distintos niveles educativos también se reparten sin que estén asociadas al desempeño de los jóvenes o a las calificaciones, que ahora, por cierto, ya tampoco importan. Todo mundo va a pasar de años sin importar lo que ocurra, de manera pues que no se está generando capacidad a futuro. Entonces todo el dinero que se gasta en cuestiones sociales es en realidad pues irla pasando, es una dádiva que muchas personas sin duda pues necesitan y están muy contentas de recibir ese dinero, pero esto no les va a permitir vivir mejor hacia adelante, y lo que sí va a hacer es generar una dependencia de la población a estos recursos que el gobierno va a tener que seguir aportando con este presidente o con los que haya después, y el gobierno no tiene esa cantidad de dinero. Hay una creencia general de que el gobierno es rico, el gobierno no tiene un centavo, todo el dinero del gobierno salió de personas como usted o yo que pagamos impuestos. Y pues esos impuestos, en lugar de utilizarse para que el país pueda competir mejor hacia adelante, digamos, con una educación de calidad, con buenos servicios de salud, con infraestructura que realmente aporte, pues ese dinero se va a repartirle a muchas personas, a millones de personas, que les dan poquito a cada una, no les sirve para vivir mejor, pero sí los hace dependientes. Entonces, ese gasto social es bastante costoso, ya es una cantidad muy grande, estamos hablando prácticamente de 450,000 millones de pesos, poco más de 1,000 millones diarios que se van en este tipo de cosas, y yo insistiría, no generan hacia adelante una mayor capacidad de las personas para ganarse la vida solos, sino al revés, los hacen cada vez más dependientes. Muchas personas están convencidas que este dinero lo está regalando el señor López para que la gente vote por él.
Esto me parece que tiene mucho sentido en el caso de las pensiones. Es muy claro que los viejitos han votado por López debido a estas pensiones desde que estaba en el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, ese programa en particular sí es muy exitoso, creo que él lo sabe, y por eso incrementó la cantidad que se entrega a los viejitos y redujo la edad para agarrar ya a unos que no son tan viejitos, pero también les va a regalar dinero. Entonces, esos costos no son fáciles de cubrir en un gobierno que tiene recursos muy limitados. Usted lo sabe, México era hasta la reforma de 2013 el país que menos recaudaba en el mundo, medido en comparación al tamaño de la economía. Nadie recaudaba menos que nosotros. Con la reforma logramos incrementar un poco esta recaudación. Ahí se mantiene los grandes esfuerzos que está haciendo Hacienda por cobrarle a los grandes contribuyentes, alcanzan a compensar otras fallitas, entonces tampoco ha crecido mucho la recaudación, pero no se ha caído. Y esto, bueno, pues permite que el gobierno funcione, pero nada más funciona para repartir dinero, ya no funciona como debería funcionar un gobierno, que es haciendo políticas públicas, es decir, gestionando programas que estén orientados a que el país haga las cosas mejor. Cuestiones elementales como por ejemplo las relaciones exteriores que incluyen la emisión de pasaportes, pues a duras penas lo van haciendo cada vez menos bien porque no hay recursos para las embajadas. La Secretaría de Educación no ha incrementado sus recursos, todo lo que crece de gasto en educación es en estas becas, no crece en el proceso educativo, sino en regalarle dinero a los niños. Yo insistiría, no estoy convencido que es una buena idea. Ya en este momento hablamos de entre las becas Benito Juárez de primaria, de preparatoria o educación media superior, como se llama, las becas que se llaman no sé qué Acuña, que antes eran el Sistema Nacional de Becas. Entre todas esas becas, estamos hablando del doble del presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la institución educativa que todo el mundo celebra para este país, y no le estamos dando más dinero, se lo estamos dando a los niños en montoncitos de 500 pesos, 1000 pesos, que no van a servir para nada, literalmente no van a servir para nada, pero no estamos generando capacidades. Estos niños van a recibir sus 500 pesos, no importa cuál calificación saquen, van a pasar de año, pues ¿qué van a hacer con los 500 pesos? Gastarlo en algo que no ayuda en nada. Entonces, me parece que esto es una muy mala forma de administrar los recursos nacionales y esto nos está poniendo en riesgo. Yo he insistido mucho en que vamos encaminados a una crisis fiscal y sin embargo la calificadora Standard Poor's acaba de anunciar que no mejora la calificación de México, pero sí cambia la perspectiva. Estamos en un nivel en donde pues con facilidad podemos perder el grado de inversión, lo cual sería catastrófico en términos de movimientos de capitales, pero nos deja ahí, pero dice, ya no los tengo en perspectiva negativa, sino que los paso a perspectiva estable. Digamos que esto como que abre un margen de unos meses más de que no nos van a bajar del grado de inversión, y es una buena noticia. Y la pregunta es, ¿por qué los señores de Standard Poor's deciden esto si el Macario anda diciendo que va a haber crisis fiscal? ¿Quién está equivocado? ¿Standard Poor's o Macario? Es muy probable que Macario esté equivocado, sin embargo, me parece que lo que Standard Poor's hizo está muy claro en su comunicado. No está cambiando la calificación y no nos está mejorando muchísimo, nada más cambió la perspectiva un poco por dos razones. Una es porque no se ha deteriorado demasiado el entorno financiero del país gracias al Banco de México, y la otra razón es que ya no ven forma de que haya cambios constitucionales. Es decir, la moratoria constitucional que propuso la oposición y que aquí defendimos es lo que nos ha permitido aguantar la calificación. No es porque las cuentas estén bien, no es porque no haya en el escenario una crisis fiscal, es porque de momento esa crisis no va a ocurrir
digamos, en los próximos 6, 9, 12 meses. Eso es lo que nos dice Standard & Poor's. Y creo que tiene razón. Efectivamente, cuando uno ve las cuentas del gobierno, se están deteriorando, pero muy probablemente alcancen a cerrar este año, más o menos, con un déficit un poco mayor de lo que ellos han presupuestado. Los está ayudando el precio del petróleo un poco, pero pues están pagando ese precio con subsidio a gasolinas, entonces ahí se pierde una parte de esa ganancia. Entonces, bueno, digamos que en el conjunto la pueden alcanzar a librar, eso es lo que nos dice Standard & Poor's, y ellos perciben que no hay un riesgo hacia adelante porque no van a cambiar la Constitución, y esto significa no pueden deteriorar más el entorno de inversión. La reforma eléctrica que intentó el presidente en Semana Santa hubiera sido verdaderamente catastrófica, no salió, y eso es lo que Standard & Poor's dice, fue una brillante cosa que no saliera, y qué bueno que no vas a poder hacer nada más, Mr. López Obrador, porque la oposición te lo va a impedir. Al respecto, conviene recordar cómo ocurrió este fenómeno. Hubo este ejercicio de revocación de mandato que platicamos aquí, era una muy mala idea de López Obrador. Fracasó López Obrador en su intento de mostrar fuerza, entonces lo que mostró fue debilidad. El que leyó de inmediato esa debilidad fue el presidente del PRI, Alejandro Moreno, mejor conocido como Alito. Esa misma noche reaccionó y dijo, ya no va a salir la reforma eléctrica, vamos a votar en contra, juntó a los diputados del PRI, los subió en camiones, se los llevó a San Lázaro y se convirtió en una figura pública que no había sido hasta ese momento, a pesar de ser presidente del PRI. Pero esa oportunidad política la supo leer, la convirtió en su forma de colocarse en la opinión pública, le fue muy bien y pues de pronto dijo, ¿y por qué no soy yo el candidato presidencial? Y se convirtió él en su mente en que era el candidato de la coalición del 24. La respuesta del presidente López Obrador no tardó mucho, a través de la señora Sansores, gobernadora de Campeche, sacaron unos audios donde se muestra que el señor Alito pues es una persona de trato difícil, y luego salieron, ahora más recientemente, datos acerca del enriquecimiento ilícito, hasta este momento presunto, digamos, del señor Alito. Ya lo destruyeron, no tiene futuro alguno, me parece, en política en México, y pues esto es lo que le ocurre a cualquiera que quiere ser candidato. Ya lo habíamos platicado aquí, todos dicen, ya debemos tener candidato de oposición, ándele, güey, sálgale, sálgale. Así hizo el señor Anaya, ¿dónde está? Pues está en Georgia, ¿no? En Atlanta. Así hizo el señor Alito, ¿dónde está? Pues creo que en Suiza, y no creo que regrese. ¿Por qué no persiguen al señor Enrique de la Madrid? Pues porque no era una persona tan conocida, no parecía peligroso. Si le empieza a parecer peligroso al presidente, algo le va a sacar, que si su familia, que si aquello, que el otro. Lo mismo le ocurrirá al señor Santiago Krill si de pronto empieza a parecer relevante en las encuestas. López Obrador va a acabar con cualquiera que se le pare enfrente porque él quiere mantener el poder, ya lo hemos dicho, no lo puede mantener en su persona, necesita un títere para seguir gobernando. El títere se llama Claudia Sheinbaum. Claudia no está teniendo éxito en su campaña, entonces ya sacaron, como decíamos, al conde Contar, a don Adán Augusto, que yo creo que no sería títere. Y ahí creo que el presidente puede acabar equivocándose. Si Claudia no crece, lanza a Adán Augusto. En el momento que él sea constitucionalmente presidente, se va a deshacer de López Obrador. Ahí anótelo por si llega a ocurrir. Pero pues lo que no quiere arriesgarse Andrés Manuel es que haya alguien de oposición que junte todo y lo pueda detener. Por eso no hay candidato de oposición y por eso no conviene que lo haya. Necesitamos construir la coalición sólida antes de que haya una persona para que pueda aguantar el golpe. Y obviamente hay que conseguir algún candidato que no tenga una cola del tamaño del señor Alito, ¿no? Pues si tiene un montón de casas. Usted me dirá, pero Laida Sansores tiene más. Pues sí, pero ella está en el lado correcto. Ella es amiga del presidente y por eso nadie la persigue. Si comete el error de enfrentarse al presidente, pues ella también la van a perseguir. Así es como funciona la justicia en México, recuerde usted, desde el siglo XX. Aquí no se persigue a quien comete delitos, se persigue a quien se convierte en opositor. Si usted
comete delitos y es opositor, todo el peso de la ley. Si usted es amigo y comete delitos, pues lo peor que puede ocurrir es que le pidan un cacho del negocio y ahí muere. Así funcionó el gobierno de México durante el siglo XX. Esa es la forma como se construye el régimen de la revolución. Es un régimen corrupto y corruptor, eso lo escribí en 100 años de confusión, creo que así fue, y lo que está haciendo López Obrador es recuperar ese régimen político, ¿no? Creo que ya no hay duda al respecto. ¿Qué más ocurre alrededor de esto? Bueno, pues el presidente se supone va a ir a ver a Joe Biden a los Estados Unidos próxima semana, a ver qué pasa, no auguro nada bueno. Eh, ya López Obrador va a iniciar una campaña para quitar a la esta de la libertad, la estatua de la libertad, porque en Estados Unidos no hay libertad, dice. Ya sabe usted que es una cosa rarísima. El presidente ya no sabe uno si es algo en lo que cree o nomás lo inventó para distraer al público. En cualquiera de las dos direcciones es un peligro, pero pues el señor es presidente y ahí se va a quedar. Entonces, pues a ver cómo nos va en nuestra visita a los Estados Unidos. Sí estamos teniendo ya presiones muy fuertes alrededor de la relación con ese país. La encargada del tema comercial de Estados Unidos, la señora Tai, no está contenta con México, quiere empezar a llevarnos a paneles arbitrales para resolver conflictos que nos pueden costar muchísimo. Este tema energético creo que es lo que distrajo al embajador estadounidense. No sé si vio usted que apareció un reportaje en The New York Times acerca de Ken Salazar, el embajador estadounidense, que en lugar de estar atendiendo la política de su país, pues anda como de promotor de López Obrador. Y esto empezó a ocurrir muy al principio, casi desde que llegó, dio una declaración acerca de la reforma eléctrica que nos sacó de onda a muchos, pero después ya se convirtió pues prácticamente en el cabildero de López y le llevaba a empresarios y demás. Estos días de pronto se me ocurrió que a lo mejor el asunto es de negocios energéticos. Ken Salazar se dedicaba a eso. Y ya ve usted que el presidente tiene una nuera que también se dedica a esas cosas. Capaz que de lo que se trata es que el señor Ken Salazar está colocando negocios que el gobierno mexicano tiene que comprar porque no los puede hacer. Hicieron la refinería y ya vio usted, no terminaron nada. Además de esto, pues no han podido hacer otra cosa. Entonces han empezado a contratar trabajos de empresas estadounidenses que a lo mejor Ken Salazar está colocando y ahí pues le toca un cacho. Yo no lo sé, pero no tengo otra explicación de por qué su cercanía con el presidente. Por cierto, hablando de Dos Bocas, creo que no lo comentamos en este espacio, no existe Dos Bocas. Si usted vio la inauguración y el video que hicieron con un dron muy bonito, ahí están algunos equipos, ahí hay grúas todavía, no hay tuberías que conecten a los equipos. Estamos hablando de una refinería grandecita que, según entiendo, consta de 17 plantas diferentes. Hay una que separa o que quita el azufre y hay otra que hace la primera separación y luego tiene usted que seguir con plantas catalíticas para perfeccionar los distintos cortes que se hacen en el crudo inicial, coquizadora para evitar tener demasiado combustóleo y generar carbón en piedritas que sí se puede comercializar, etcétera. Eso no existe. Me dicen los que saben de esto que tardaría entre, ¿qué le gusta? 2 años y 3 años que terminen la construcción. O sea, no ha terminado nada. No se puede usar, no se puede ni probar. Entre 2 y 3 años. No hay conexiones de agua, no se ve dónde pueda llegar el gas, no había planta eléctrica, se las autorizaron en la noche anterior a la inauguración, se les había olvidado que se necesita una planta eléctrica si quieren una refinería. Entonces, entre 2 y 3 años para acabar la construcción. Y de ahí las pruebas, porque para que funcione esto son 17 plantas que más o menos deben trabajar de forma coordinada. 18 meses más, 2 años más, entre 18 y 24 meses. Entonces estamos hablando que si nos va muy bien, 3 años y medio. Principios de 2026 saldría la primera gota. No, principios de 2027, ¿verdad? 3 años y medio, sí, principios de 2027 saldría la primera gota de petróleo
3, 4, no, 2026, principios de 2026. Si nos va mal, hasta 2028. En cualquier caso, olvídese usted de lo de la gasolina, no va a ser barata porque salga de ahí, ese era otro cuento del presidente. No podemos ser autosuficientes porque producimos 1,500,000, 1,800,000 barriles diarios de crudo que se convierten en más o menos, en el mejor de los casos, 600,000 barriles de gasolina. La verdad es que más cercano a 500, porque acuérdese, parte de la producción de petróleo que cuenta hoy Pemex son condensados y esos no necesariamente nos sirven para gasolina. Pero en cualquier caso, póngale 500 o 600,000 barriles diarios de gasolina, es lo máximo que podríamos tener. No tenemos las refinerías para producir eso, pero suponiendo que se lograse, el consumo de gasolina en México es de 800, entonces ni así alcanzaría. Entonces, puro cuento, otra vez, una inversión que no sabemos el tamaño, pero no va a generar mucho, y es un ejemplo más de estas ocurrencias. Ahora van sobre el Tren Maya, ya quitaron los contratos que tenían, van a contratar, dicen, 100,000 trabajadores adicionales para terminar. Eh, Estas personas creen que construir esas cosas es como hacer una barda detrás de la casa que tienen en Macuspana. No, mano, son trabajos de verdad de profesionales y para el caso de la refinería no los teníamos. Ningún mexicano de Pemex había construido una refinería, ninguno. Entonces había que contratar a los que sabían. Los que sabían dijeron, no se puede en el tiempo y presupuesto que ustedes quieren. Entonces los corrimos y la hizo la señora Nale, que nunca en su vida había hecho algo cercano a diseñar una planta. Entonces, solo Dios y esta cosa funcione. Yo espero que sí, pero ya no le quito más el tiempo. Vamos a platicar de estas cosas con más detalle en las próximas semanas. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.